place presentar a Verónica Lucía Proaño Madrid. Durante sus años profesionales ha trabajado en planeación estratégica para construir, implementar, monitorear y evaluar proyectos de desarrollo social o de desarrollo de fondos para ONGs o empresas sociales, posicionar marcas, construir redes y alianzas tanto público como privadas o cooperación internacional u organismos multilaterales. Los temas de derechos de la niñez, el lobby con sectores políticos y corporativos, la negociación de conflictos, los procesos de transformación cultural y digital, tanto en escenarios locales como nacionales como internacionales, no le son ajenos, pues ha sido parte de organizaciones también sociales que trabajan por la niñez, adolescencia y familia, también por el desarrollo productivo y economía solidaria, por el cambio climático, por la educación, por la reducción del conflicto. La vida profesional le ha dado la oportunidad de trabajar en el sector corporativo, transnacional, el sector público y el sistema también de Naciones Unidas. Verónica Lucía Proaño es actualmente directora de marketing, fundraising y comunicación de World Vision Ecuador, pero también ha sido directora de sostenibilidad económica e implementación de proyectos de cooperación internacional y comunicación del Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo. Ha sido asesora nacional de recaudación de fondos en aldea infantiles SOS Ecuador, directora de comunicación de alianzas del Instituto de Economía Popular Solidaria, también coordinadora regional de comunicación de la región andina UNESCO. Ha sido directora de comunicación y relaciones internacionales en ministerios y agencias del Estado, del sector público. Ha sido coordinadora nacional de comunicación en World Vision Ecuador y también ha sido gerente de mercadeo del grupo editorial Norma, Carvajal, Ecuador. También docente universitaria y directora de tesis del Northwestern College, St. Paul, Minnesota, campus de Ecuador. También ha sido directora del área de nuevas tecnologías del grupo editorial Norma Carvajal, Ecuador, autora y editora y coordinadora pedagógica en textos escolares de la misma editorial, también autora, editora y coordinadora pedagógica de textos escolares de editorial Radmandi. Para nosotros es un placer contar contigo, Verónica, en esta mañana, así como contar con toda la asistencia de los participantes en este evento. Damos la bienvenida y invitarles a todos los participantes a ir dejando sus consultas en el chat para que al final de la presentación nosotros compartir con Verónica y estas ser resueltas. Bienvenidos a todos. Verónica, te dejo el control ya de la presentación y bienvenida. Buenos días, gracias Valeria por la presentación y gracias a Gisela por las palabras para poder comenzar este evento. Muy buenos días con todos los asistentes, gracias por asistir a esta convocatoria, por tener el voto de confianza en lo que les voy a contar el día de hoy. Creo que todos estamos viviendo ya un año de este panorama de qué ha hecho el COVID y qué es lo que nos espera post-COVID, ¿no es cierto? En esta nueva normalidad que se ha instaurado. Felicito la iniciativa de Lancham Bolivia por trabajar sobre cómo desde el sector corporativo debemos reforzar el tema de los ODS hacia las metas del 2030. Entonces, en ese sentido, voy a comenzar mi presentación el día de hoy. Por favor, siéntanse libres de colocar las preguntas en el chat, como nos había dicho la compañera. Y vamos a iniciar entonces el día de hoy. Bueno, primero quiero contarles que como actualmente yo soy la directora de fundraising, marketing y comunicación, esto encierra también mucho relacionamiento con las corporaciones de mi país, con organismos de Naciones Unidas como el PNUD y Pacto Global, que saben ustedes es desde donde se desprenden los ODS. Nosotros como World Vision somos una ONG internacional que estamos en más de 154 países y nos encargamos de hacer ayuda humanitaria para los más vulnerables. Nuestras expectativas son superar la pobreza, experimentar con los niños, niñas y adolescentes y sus familias plenitud de vida. No hacemos distinción ni por etnia, ni por raza, ni por religión, pero sí somos una organización inspirada en nuestra fe cristiana, católica o evangélica, es Cristo el centro. A través del trabajo, World Vision, eso sí les puedo garantizar, es cada 60 segundos una familia recibe agua, un niño hambriento recibe alimentos, las familias tienen herramientas para superar la pobreza a través de estrategias de medio de vida.
Esperanza, alegría y justicia para todos los niños y niñas es lo que queremos hacer. Y en este tiempo de COVID, lo que más nos interesa es tener esperanza para todas las personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, sabemos que es tiempo en donde la humanidad necesita compartir esperanza. Hoy tengo el agrado de poder darles una pequeña charla, una pequeña conversación sobre los retos y desafíos para el sector empresarial frente a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en el contexto del post-COVID. Para ello, hagamos un pequeño recuerdo, ¿no es cierto? ¿Por qué los ODS de desarrollo sostenible? ¿De dónde vino al sector corporativo este tema que muchas veces pensábamos qué tiene que ver con un negocio, qué tiene que ver con la rentabilidad, en qué me mejora a mí como empresa? ¿Será un esnovismo? ¿Será una moda? Pues no, ¿no es cierto? Hace varios años ya, en el 2015, decidimos desde la Agencia de Naciones Unidas, el PNUD, que había que incorporar a las grandes corporaciones, a las corporaciones medianas, a las pymes, a las MIPYMES, para que sean parte del desarrollo sostenible de la humanidad. Porque veíamos que la humanidad estaba en algunos conflictos por el cambio climático, por las brechas educativas, brechas de nutrición, brechas de desarrollo de empleo, porque hay toda una generación de jóvenes que va entrando y no va teniendo oportunidades de desarrollo, porque hay cambios generacionales súper marcados entre lo que es un baby boomer, una generación Z y los nuevos millennials y los centennials que están viniendo en camino. Entonces, aparecen los ODS y nos hacen un llamado a la acción entre gobiernos, empresas y sociedad civil. ¿Cuál es el objetivo? Ustedes saben que uno, o el principal, es poner fin a la pobreza y crear una vida digna y de oportunidades para todos. Que los ODS también definen prioridades del desarrollo sostenible que buscan movilizar a nivel global a todos para que tengamos metas y objetivos comunes. Los ODS también son una guía para el sector corporativo que nos permite a las empresas identificar si nuestro impacto social, económico y medioambiental va a aportar valor a la sociedad y qué consecuencia trae eso para fortalecer la reputación de las empresas y las relaciones con los distintos grupos de interés. Esta parte es muy importante para las empresas y lo voy a decir no como una directora de ONG, sino como una mujer que también pertenece a una empresa. Aquí en Ecuador tengo una empresa que se llama Golden SC, es una empresa social que exporta uvillas o aguamanto hacia algunos países en Europa y algunas ciudades de Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, nos dimos cuenta que los ODS eran súper importantes para el público, para aquellas personas que queríamos que consuman nuestro producto, que venía a ser ya esta generación de millennials que se va integrando a la economía. Entonces, necesitábamos tener con ellos impacto social. Ellos nos comenzaron a exigir, su empresa es libre de trabajo infantil, su empresa en qué aporta a que las mujeres tengan buen trato, igualdad de género, a su empresa, y con cada uno de los productos nos demandaron esto, además de llevarnos a sacar los sellos necesarios para poder entrar en los mercados internacionales, nos llevaron a que conceptualicemos una empresa que esté alineada a los ODS que desde nuestra tarea creíamos que podíamos hacer. Y eso es algo importante de recordar por qué los objetivos de desarrollo sostenible son importantes para las corporaciones, sobre todo por esta última parte, ¿no es cierto? Fortalecer reputación y las relaciones con los distintos grupos de interés que tenemos. ¿Cómo íbamos antes del COVID con este tema de los ODS? Bueno, los aspectos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa estaban orientados en gran medida hacia acciones filantrópicas. Antes, no es que las empresas queríamos o teníamos un concepto claro de responsabilidad social corporativa, sino que muchas empresas lo hacían por filantropía, por caridad. Pero cuando cambiamos filantropía y caridad por el concepto de desarrollo, entonces de verdad estamos aportando un cambio real en el mundo y estamos sumando a la gente que ha estado excluida a mecanismos de inclusión. La empresa ya no solo debía ser rentable en términos financieros, sino que también debía aportar valor a la sociedad y beneficiar a grupos de interés. Esto es como íbamos antes del COVID, ¿ok?
porque nos dimos cuenta que si la empresa hacía esto, perduraría en el tiempo, que cada vez iba teniendo más aceptación en el mercado y en los clientes. Si no, díganme uno de ustedes que no se haya encontrado en el mercado con algún segmento de consumidores que le comienza a preguntar qué está haciendo usted o qué no está haciendo usted por ayudar en el cambio climático, por cerrar las brechas de violencia de género, ¿ok? Entonces, se reconocía que en este sentido las generaciones nuevas, las millennials, la Z, iban a comenzar a reclamar líderes y empresas que beneficien a la sociedad. Y los ODS se convirtieron en esa poderosa herramienta con la que los gobiernos y las empresas podían poner manos a la obra y tener un lenguaje común con la sociedad civil para ir evitando momentos de desgobernalización, que es lo que a veces nos ocurre y comenzamos a tener conflictos sociales. Se evidenció también antes del COVID que la mayoría de empresas sí conocen de los ODS, pero que está latente el reto de incorporación efectiva de estos objetivos a las estrategias de las compañías y la medición del impacto que están generando. O sea, no solamente ponerlo ahí en nuestra planificación, que me voy a alinear al ODS número 1 para poder contribuir, ¿no es cierto? Para poder decirle a mi público, sino que realmente qué impacto esto está produciendo, y es eso lo que todavía teníamos como un reto. Pero resulta que de repente llega el COVID. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces yo quiero contarles a todos los asistentes que los ODS están más vigentes que nunca. Miren, el cuadro que está aquí es un cuadrito que lo que quiere mostrar es cómo está la situación económica según todos los análisis que se están haciendo para este tema del COVID. ¿Cómo vamos a quedar económicamente las regiones en el mundo después del paso del COVID? Recordemos que a diciembre estábamos contentísimos porque se descubrió una vacuna. Vamos a abril y cada uno sabe la realidad dura y difícil de cómo las vacunas no se van distribuyendo equitativamente, ni es que vamos a terminar todos vacunados este año como para que nos permita eso regresar a una normalidad. Estamos en días muy difíciles viendo como países como India tienen tantas personas fallecidas a diario, y sabiendo la población que tiene India, ya intuimos cuánto eso va a ser la repercusión en la economía mundial, ¿no es cierto? Por eso nos dicen los datos que se están manejando en los organismos financieros mundiales que el primer continente con mayor decrecimiento económico va a ser Asia, a excepción de China. Luego viene nuestra América Latina. Y entonces vemos que los únicos que no van a tener ya mayor golpe, gracias al giro de timón que se ha dado este momento en la política y la importancia de la vacunación que ha dado el gobierno norteamericano, será Estados Unidos. Después de eso, la siguiente economía gruesa estará China. Europa estará en el cuarto lugar, pero nosotros como América Latina no pintamos un buen escenario. No pintamos ser una de las economías fuertes, todo lo contrario, vamos a ser de las economías que más debilitados tengamos, y por ende esto también generará desigualdades en nuestra población. Hemos visto todos en este tiempo que hay temas de salud, hambre, pobreza, que el COVID ha afectado el trabajo, la educación y, ¿por qué no?, la institucionalidad. Entonces, todos estamos bombardeados por datos que nos dicen que de cada 6 jóvenes en el mundo han perdido su empleo, que se ha sufrido reducción laboral, que hay más de 1.250.000 de estudiantes afectados por no tener acceso a la educación tecnológica. Tenemos un montón de llamados, ¿no es cierto? Y entonces son los ODS y la implementación que podamos hacer hasta el 2030 las que van a remontar los indicadores que estamos viendo en esta presentación. Porque si no lo hacemos decidida y empáticamente, vamos a tener en 10 años una brecha de niños que se van a volver jóvenes y que van a ser aquellos que puedan acceder a los trabajos en las empresas como un gran vacío. Si no aportamos todos y nos preocupamos todos, por ejemplo, al ODS, de cerrar la brecha educativa, de mejorar la calidad de educación, en 10 años no vamos a tener la mano de obra necesaria, calificada, para podernos proyectar hacia un futuro competitivo como región. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos ahora en esta etapa,
cuando ya venga el post-COVID o en el momento actual de la nueva normalidad, sobre cerrar brechas de pobreza, desigualdad, buscar el hambre cero, porque uno de los problemas que estamos enfrentando y vamos a ver en los siguientes 6 meses, un año, es el azote del hambre por el tema del COVID. La salud y el bienestar, la educación para todos, y todo esto debe estar combinado con acciones climáticas y cerrando brechas de violencia basada en género. Entonces, otros efectos que podemos ver que nos está diciendo Naciones Unidas en su informe del impacto del COVID para América Latina y el Caribe, que fue hecho a finalizar el año anterior, es que nosotros vamos a tener efectos sociales en América Latina. Tenemos un empleo que estaba en el 8,1% al 2019. Para el año 2020 se tenía calculado que iba a cerrar en un decrecimiento del 13,5%, lo que eminentemente repercute sobre la pobreza. La pobreza va a subir de un 30,2% a un 37,%, y la extrema pobreza va a volver a crecer en la región, del 11% al 15,5% durante este periodo. La inequidad social también va a volverse súper notoria. Si ya América Latina es reconocido en el mundo como el continente más desigualdad, en donde hay una brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, el tema del COVID nos va a sentar como regiones. Lo preocupante de esto es que a mayor brecha, mayor índice de violencia, mayor índice de inseguridad, mayor índice de posibilidades de poder salir y tener una vida tranquila, más levantamientos en las calles, entonces menos estabilidad para poder hacer nuestras actividades económicas. ¿No es cierto? Tenemos también otros fenómenos disruptivos a nivel social. Tenemos que es importante comenzar a hacer transferencias de dinero a las personas que están en mayor pobreza. Un 3,9% de toda la región debería tener implementado un programa de transferencia de dinero. Si nosotros regresamos a ver en este tiempo hacia Europa, en donde es posible porque los gobiernos tienen buenas reservas locales, porque parte de sus políticas de responsabilidad social han entendido que si sostienen a la población y no dejan que la población se vaya hacia la pobreza, el consumo de las empresas va a seguir y por lo tanto la economía se mantiene activa y viva, vamos a poder también sostener en nuestros comercios. Y ahí les quiero contar más adelante sobre la teoría de la inclusión, la escoba de la inclusión. ¿Ok? Hay también expectativas de que va a haber muchas dificultades en los productos, en los precios que nosotros como América Latina hacemos de exportación. Entonces, esto es algo que tenemos que tenerlo en el mapa, porque también muchos de nuestros países, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, no dependemos sino de la exportación de commodities que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, también debemos ver ahí que hay países supremamente vulnerables en este tema de las exportaciones de commodities. ¿Qué retos hay en el corporativo? Ustedes ahora, yo quiero compartir con ustedes qué es lo que podemos hacer nosotros como sectores corporativos para poder pero que nada es desolador en el mundo cuando todas las voluntades se suman y cuando vamos tratando agendas comunes que sean para el bien de todos, un win-to-win de todos, de los sectores corporativos, de los sectores ciudadanos, buscando una alianza con los sectores gubernamentales, que actualmente, sabemos todos, están muy debilitados. Hemos visto en los 2 últimos años cómo ha habido protestas sociales. Ustedes en Bolivia las vivieron, mi país también las vivió muy fuertemente, desacuerdos porque el gobierno no es representativo para todos. Entonces es ahí en donde el sector corporativo está entrando a jugar un gran rol, porque el sector corporativo, a diferencia del Estado, tiene una virtud y es la agilidad y el haber entendido el trabajo por resultados y por impacto. Yo les quiero presentar el día de hoy un informe que les recomiendo a todos ustedes que se lean y que sugieran leer a todos los gerentes y a todas las personas que están en áreas estratégicas
para que puedan ir viendo cómo sumar a los ODS y cómo contribuir a que los países no caigan en brechas prolongadas de pobreza y de desigualdad. Este estudio fue realizado por el PNUD y el Pardee Center International Futures de la Universidad de Denver. Este estudio tiene una particularidad, mira, 3 futuros diferentes. ¿Qué pasa si hacemos A? ¿Qué pasa si hacemos B? ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Ok? Como seres humanos. Entonces va viendo los efectos multidimensionales que la pandemia puede provocar de aquí hasta el 2030. Nosotros tenemos años muy complejos por el tema del COVID hasta el 2023, pero si luego de eso aunamos todos los esfuerzos necesarios, podemos salvar la situación de la pobreza, de la desigualdad hasta el 2030. Entonces les invito a que puedan revisar esta publicación. Como ustedes pueden ver aquí consta la portada, ese es el título, abajo en azul está el link, por si acaso si alguien de ustedes quisiera revisarlo. Pero ¿qué es ser corresponsables para cambiar el mundo? Miren, la crisis del COVID puede ser el generador para reducir el número de personas que viven en pobreza extrema. De más de 1.000 millones que se pensaría podemos tener en el 2030, si hacemos transferencias asertivas, si empujamos 1/4 de 1.000 millones hacia las poblaciones que están en pobreza extrema a nivel mundial, porque ese es el dato que va a haber de pobreza después de este tema de pandemia, podemos cambiar esta historia, transformar esta historia, ¿ok? Pero para eso hay que hacer intervenciones dedicadas a los ODS que nos van a ayudar a salir de la crisis. En la lámina que estoy presentando, ustedes ven 3 líneas, ¿no es cierto? La línea roja que dice una alta demanda, es decir, si no hacemos nada, ¿cómo vamos a estar? La línea base con el COVID, es así como va a ir la pobreza. Es como hubiera ido en la línea blanca sin el COVID la situación. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos un push? Si todos nos unimos en torno a los ODS y hacemos cosas intencionadas para los ODS. Es así de baja como va a estar la línea de pobreza. Nos damos cuenta en rojo, si no hacemos nada, pues aquí va a estar el número de pobreza y números de desigualdades en el mundo y por lo tanto, con toda esta cantidad de pobres, a ver cómo se mueve el mercado o cómo tenemos personas que hagan consumo. No lo vamos a tener. Con el COVID y sin el COVID tenemos también, estos son los datos. Pero si todos nos orientamos a cumplir los ODS y a ver las nuevas formas de transformar el mundo, estos son los índices de pobreza que podría haber, muy bajitos, ¿no? Y estaríamos alrededor del 2048, 2050, reduciendo brutalmente las líneas, comenzando el proceso en el 2030. ¿Ok? Entonces, esto es algo que les invito a revisar en el informe que hay. Ahí van a poder ustedes también encontrar tablas de indicadores, de diferentes indicadores de consumo, de diferentes indicadores, por ejemplo, cómo repercutiría la desnutrición en el tema del consumo en las empresas, cómo remitiría que los jóvenes no sean integrados a la economía, en todo lo que las empresas deben hacer. Esta intervención que se propone que se haga hasta el 2030 en los ODS tiene estos 4 campos que ustedes pueden ver en el círculo lateral. Para que esto funcione se necesita 3 líneas de los gobiernos, todas estas líneas de la Green Economy, ¿no es cierto? En donde está involucrada el agua, la luz, la reducción de la contaminación, el carbono, los bonos de carbono, la agricultura verde, los proyectos agropecuarios. Y la tercera parte es la parte de la parte social. Aquí vemos también que es súper importante todo lo que vayamos haciendo en transformación digital. El llamado es que estas intervenciones sean ambiciosas, sean radicales, que se requieren comportamientos, cambio de comportamientos en todos los niveles de la sociedad. No podemos seguir siendo los mismos después de lo que estamos viviendo en la pandemia del COVID. No podemos querer que vuelva a haber una misma normalidad
cuando ya no es posible, ya no existe. La mascarilla nos la recuerda todos los días. La cantidad de teletrabajo que se ha incorporado en nuestras vidas también nos recuerda. Los confinamientos también nos recuerdan. Entonces, esto debe llevar a motivar a que los gobiernos mejoren su eficiencia y eficacia, que los ciudadanos cambien los patrones de consumos de alimentos, energía y agua, y las empresas estemos orientadas a saber cuáles son esos nuevos consumos necesarios que van a ser empáticos con los consumidores, porque también hay nuevas generaciones que se van a sumar, como los millennials, que ahorita ya están alrededor de los 35 años, ¿no es cierto?, hasta los 27, y después ya vienen los centennials, se van a sumar, van a ser las nuevas fuerzas laborales, las nuevas fuerzas que consumen en los mercados, y tienen una diferencia. Ellos ejercen power people, el poder de la gente. No es que las empresas ahora hacemos marketing y nosotros inducimos a las personas. No, las personas ya demandan y tenemos que estar muy activos y escuchar mucho el power people de las generaciones que vienen en el futuro. También es importante la colaboración mundial en materias de cambio climático, en materias de impuesto al carbono y en el subsidio a los combustibles fósiles. Es importante también que tengamos en cuenta que hay que tener beneficios o ecoindicadores del desarrollo humano. Tenemos que ver por la nutrición y la educación. ¿Se imaginan ustedes si no nos preocupamos por aquellos niños que están entre los 0 y los 5 años? ¿Cómo estamos condenando a esa generación a nunca poder tener éxito? De los 0 a los 5 años todos sabemos que son los 1000 días fundamentales en la vida de un ser humano. Lo que no pusimos de nutrientes en su cerebro, de fortaleza en su cuerpo, nos va a pasar factura en el sistema público de salud. Eso significa que habrá que incrementar impuestos para poder sostener eso, o vamos a tener población que no esté capacitada para poderse vincular en el sistema productivo, porque no tiene la fortaleza o los insumos desarrollados a nivel físico, a nivel químico, en su cerebro, en su corporalidad. Y si a eso le sumamos la brecha de no poder entrar a educarte, de no tener acceso a educación de calidad, pues estamos condenando a una generación y estamos condenando a los países nuestros enteros a no tener el capital humano para los procesos sostenibles que necesitamos para los siguientes años. Porque los niños que están entre los 0 y los 1000 años y los niños que están ahorita entre los 5 y los 10 años que están en la escuela son el futuro capital humano con el que cada una de nuestras empresas, cada una de nuestras organizaciones se va a mover a futuro. Por eso es súper probable que nosotros, las organizaciones de desarrollo social, en alianza con las empresas, trabajemos fuertemente sobre estos ODS para poder garantizar calidad de capital humano en el futuro. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Avanzar hacia la agenda del 2030 requiere decisiones audaces y trabajar en una escoba de la inclusión. Las decisiones audaces tal vez sea lo más fácil de entender, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que ser audaz, tengo que ir más allá de lo evidente, tengo que ser innovador, tengo que ver con ojos de futuro, con ojos de qué va a pasar en los siguientes 5, 10, 15 años. Leer todos estos documentos que nos están proveyendo las agencias de cooperación internacional para poder entender. Entonces, ahí es súper importante que nosotros en medio de esta crisis devastadora veamos cómo podemos tener decisiones audaces, y en los últimos meses el mundo ha visto políticas que nunca pensábamos. El COVID nos dio tanta incertidumbre, nos puso en un jaque mate a todos, que también desató algo que fue la creatividad, la innovación, el sentido de urgencia. Y ahí les pongo algunos casos de ese sentido de urgencia y de esas decisiones audaces que permitieron hacer ese juego de la escoba de la inclusión. Por ejemplo, se incluyeron renta básica temporal, las soluciones innovadoras digitales que tuvo Colombia, que todas vinieron desde la empresa privada para ayudar a que más de 2 millones de personas entraran en un nuevo esquema de protección social. Lo que hizo Uruguay a través de llevar la carga de las mujeres, vieron que las mujeres eran las que más complicadas estaban en esta época de COVID, porque muchas eran madres, trabajadoras, cuidadoras, responsables de toda la familia, y entonces comenzaron a hacer innovaciones
en la atención económica hacia este grupo, y hay un caso de éxito, fue Uruguay. Entonces, todos ellos pensaron en la escoba de la inclusión. ¿Y qué es la escoba de la inclusión? La escoba de inclusión, queremos decir, están los grupos vulnerables, la empresa y el tercer sector. Entre los tres, ¿qué es lo que hace? Es lo que hace una escoba, la acción de barrer y de ir llevando todo hacia un solo sitio, ¿no es cierto? Entonces, en esta triada de sociedad civil vulnerable, empresas responsables socialmente o vinculadas a los ODS y el tercer sector, encontrar cuáles son las necesidades de esta población vulnerable, cuál es el grupo target que yo como corporación quiero trabajar en los ODS o en mi responsabilidad, y hallar la organización del tercer sector que tenga el mejor y mayor expertise en el tema en el que quiero hacerlo. Como ellos ya lo tienen, no tengo como empresa que meterme a desarrollar algo en lo que yo no soy experto, pero sí le pongo las reglas de impacto y de responsabilidad que quiero que la ONG tenga para que ejecute ese trabajo o ese desarrollo de pleno potencial con el grupo vulnerable que tengo. Entonces, esta escoba de inclusión nos hace avanzar a todos, nos hace caminar a todos hacia lo que debe ser definido como el desarrollo. Los retos del sector privado corporativo también, al ser corresponsables del cambio del mundo, tienen que ver con este cuadrito que ustedes ven. Tenemos que tener conciencia de que vienen cambios en salud, en demografía y en educación, ¿no es cierto? Entonces, esto indica en dónde debe estar centrado el desarrollo humano para los siguientes años. Es estos tres sectores que son claves. Luego de esto, ¿cómo a través de las representaciones socioeconómicas se va a poder sostener este bloque de desarrollo? Es decir, la gobernanza, los flujos financieros, las políticas internacionales, la tecnología, la economía y la infraestructura van a ser lo que permitan que haya salud, demografía y educación. Y en el bloque de los negros, ustedes pueden ver los modelos importantes que va a haber para el sostenimiento y el desarrollo sostenible. La agricultura tiene que estar conectada a todas estas fichitas verdes para que pueda haber salud, demografía y educación. El ambiente debe estar conectado a las fichitas verdes para que podamos llegar a las azules. Y la energía debe estar conectada a las verdes para que lleguemos a las azules. Desde aquí podemos tomar nuestras decisiones estratégicas como empresas para el reto que nos viene después del post-COVID y poder unirnos a estos que son los 15, ¿no es cierto? ODS, los cuales del 1 al 6 están en el desarrollo humano. Del 8 al el 8, el 9, el 10, el 16 y el 17 van generalizados hacia lo que se debe instrumentar para los soportes económicos. El 11, el 12, el 13, el 14 y el 15 hablan específicamente de los targets que debemos tener para el desarrollo de la sostenibilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer también desde las empresas y desde las corporaciones del sector, del tercer sector? Es ver este mapa y decir, ok, ¿hacia dónde queremos ir? Para que mi empresa pueda seguir siendo sostenible, para que la empresa pueda colaborar a un mundo más equitativo, más justo, más solidario, y podamos seguir teniendo un win-to-win de que me haga consumo a futuro, haya una sociedad que me pueda consumir, que los mercados no se me reduzcan, porque a menos empleo, a menos vinculación, a empleo pleno, porque podemos tener empleo informal, podemos tener también desempleo con altos niveles, pero si no tenemos empleo pleno, tampoco tenemos mercados fuertes de consumo, que es lo que las empresas necesitan, ¿no es cierto?, para sus productos. Para avanzar hacia la agenda, yo les había dicho las decisiones audaces y la escoba de la inclusión. También quiero presentarles aquí qué es lo que Naciones Unidas dice a través de políticas sociales para el desarrollo de nuevas estrategias. Es importante que los países nos centremos en el desarrollo rural, en la distribución de la tierra y del agua, del crédito y de la asistencia técnica. Tenemos que ayudar en eso de las zonas rurales porque ya lo vimos. Si la zona rural no produce los alimentos, las ciudades nos morimos de hambre. Lo pudimos ver durante la pandemia cuando estuvimos confinados y nosotros somos sectores de servicios, y si el campo no producía y mandaba los alimentos para la ciudad, comenzaba a crecer la inflación de la canasta de alimentos
o escasean incluso los alimentos, ¿no es cierto? Por eso es importante que en estos años tomemos conciencia del desarrollo rural. Tenemos que soportar a las pequeñas y grandes empresas, ¿ok? Y a las iniciativas comunitarias. Tenemos que dar adecuada tecnología, créditos y asistencia adecuada con entrenamiento. Busquemos las mejores experiencias, las experiencias de éxito que hayan ocurrido y que ese sea el 10 del que comenzamos para construir el 20, el 50, el 100 que queremos llegar a tener. Hagamos inversión en educación, hagamos inversión en salud. Es mejor invertir en prevención que en reparación. Siempre es mejor prevenir que remediar, es mucho más económico. Hagamos desarrollos y búsquedas adecuadas de biodiversidad, de agrodiversidad. Cambiemos temas de propiedades intelectuales y legislación. Tenemos que ir haciendo esa incidencia también desde el sector corporativo para que haya la mejor legislación y la mejor propiedad intelectual para que podamos hacer espacios más democráticos y entonces eso lleve a menos estallidos sociales. Cuando hay estallidos sociales, todos nos complicamos, baja la productividad, se cierran fuentes de empleo, no podemos circular libremente y comenzamos a tener niveles de inseguridad y violencia que tampoco es algo que sea conveniente para nadie. En este contexto, recordemos que una población súper vulnerable, la más vulnerable de todos, es la niñez. Y también aquí, en este pequeño espacio, queremos dejarles unas estrategias de qué es lo que las empresas pueden hacer para avanzar hacia la agenda del 2030 en temas de niñez, que son el futuro, sí, pero también son el presente. Si nuestros niños no son cuidados ahora, preguntémonos qué clase de adultos vamos a tener. Todos ustedes deben saber que un fantasma silencioso, un monstruo silencioso que en este momento ha atacado durante la pandemia es la violencia y la repercusión que eso tiene en la salud mental. Si el confinamiento ha tenido repercusión en nosotros como adultos, si esta incertidumbre que el COVID ha generado en nosotros de hoy es, mañana no es, hoy se hace así, mañana no es así, y tanta contradicción, imaginémonos lo que está pasando en la formación de un niño, en la cabecita de un niño, de una niña, de un adolescente. Entonces también hay una invitación a las empresas y a las corporaciones a que nos preocupemos de la salud mental de nuestro personal y en cascada lo que hagamos por nuestro personal para poderle dar relaciones armónicas en sus espacios de convivencia, de familia, mientras estemos en teletrabajo, va a ayudar a que sean empleados productivos para las organizaciones corporativas. Las estrategias para apoyar a la infancia en este contexto actual también son los programas sociales que deben concentrarse en enfoques integrales, deben ir hacia la comunidad y hacia la familia. Tenemos que hacerle frente al deterioro del empleo en los hogares rurales para que puedan impulsarse alternativas agroecológicas y de agroforestería. El tema nutricional es prioritario y puede enfrentarse mediante acciones que combinen educación y capacitación de las madres. Aquí, perdón, quiero hacer énfasis en por qué las madres, porque hemos visto que en América Latina la madre sigue siendo el punto focal y la responsable de la alimentación de los niños. Hacemos un llamado también a las paternidades responsables para que los padres compartan roles y no sea solo de las mamás, pero en nuestras áreas rurales o comunitarias o en las familias todavía que están vulnerables, existe esta brecha de comportamientos de género y entonces por eso hacemos énfasis en que es importante capacitar a las madres, que haya acceso al agua segura y a bajo costo, que hayan suplementos nutricionales, que hayan mejoras en la dieta, que haya un mejor nivel de vida, que se genere empleo sustentable. Todo eso también va a ir cambiando ese síndrome de violencia que tenemos en la salud mental, porque si tenemos ansiedad, si tenemos depresión, si tenemos angustia, porque no tenemos la pancita llena, porque no tenemos alimentos, que es una de las necesidades básicas esenciales, no vemos un techo sobre nuestra cabeza, no van nuestros hijos a la escuela, los tenemos que sacar a trabajar, los exponemos a la violencia, los exponemos a otros riesgos mayores como trata, como abusos. Entonces, estamos complicando también los escenarios sociales.
El desarrollo territorial integral con una diversificación productiva es una de las alternativas. Muchos de los países de América Latina viven del petróleo y no nos queda petróleo para mucho tiempo. Creo que el país que mayor tiempo tiene de petróleo va a ser Colombia y tiene como para 9 o 10 años, el Ecuador tiene como para 7 años y aquellos que estamos trabajando con commodities hemos visto la dificultad de estos tiempos de colocar bien nuestros precios, entonces tenemos que buscar también nuevas formas de la economía. El turismo es una de las fuentes fuertes para América Latina, si es que le damos valor agregado, si es que nuestros productos commodity no los vendemos así en bruto, sino que les damos un valor plus y fortalecemos los cultivos de las áreas indígenas en países como los de las zonas andinas, es importante, porque eso fortalece el mercado interno, podemos organizar microorganizaciones que exporten, que salgan y entonces se vayan autofortaleciendo pequeñas unidades económicas. Y ahí puede entrar todo el sistema de corporaciones al ayudar a que las economías no sean solamente a gran escala, sino también a pequeñas escalas para que cada una de las áreas que necesitan puedan vivir bien y adecuadamente. Entonces, yo quiero hoy cerrar esta charla haciéndoles esa invitación a todos ustedes a que en esta época de retos, el mayor reto es que tomemos decisiones en conjuntos, que veamos cómo nos podemos sumar desde el cuadrito que les había presentado en esta lámina a qué le voy a apuntar yo, a qué ODS me quiero sumar, con qué alianza de la escoba inclusiva quiero trabajar. En el mundo existen cientos de temas sociales para apoyar. Niñez vulnerable por violencia, niñez vulnerable por orfandad, niñez vulnerable porque no tiene acceso a alimentación, niñez vulnerable porque los padres no son, el hogar no es un lugar seguro y protector, tercera edad vulnerable porque no tiene los recursos, no tiene la familia para estar ahí, medio ambiente, bosques amazónicos quemados, tantas cosas. Ustedes las saben tan bien como yo porque es pan de cada día. Pero también existen alternativas en las que podemos demostrar nuestro power people, el poder de la gente. Las personas que están adentro de la empresa pueden sumarse a estos objetivos a través de los voluntariados corporativos, a través de las acciones de levantamiento de fondos para poder ayudar a causas. Y ustedes pueden ser una organización miembro del Pacto Global de las Organizaciones de Naciones Unidas, mejorar su reputación, su calificación para los créditos de bonos verdes que ahora se abren para las empresas, ¿no es cierto? Cuando le ponemos valor al carbono y el carbono puede ser canjeado por préstamos verdes de grandes bancas o de organismos multinacionales o multisectoriales o bilaterales para que podamos emprender estos proyectos. Lo importante es que como organizaciones del sector corporativo, nosotros hagamos esa reflexión. Ya no es hacer filantropía, es hacer responsabilidad social orientada al desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con que hasta el 2030 podamos darle un giro a la humanidad y al 2050 bajar los niveles de pobreza y hacer de este un mundo más asequible. Entonces, esa es la invitación del día de hoy que yo quería hacerles. Y quería decirles que todos podemos ser juntos y parte de la transformación, porque todas estas desigualdades que ocurren pueden ser superadas con todos. Y si todos nos unimos, podemos eliminar todo tipo de violencia contra las causas que ocurren, contra la niñez, que es aquí el presente, pero que también van a ser los adultos del futuro y van a educar generaciones a las cuales queremos que en el mundo, al 2050, también haya generaciones totalmente libres de violencia, que la violencia sea desnaturalizada como un modelo de convivencia de la humanidad, que las relaciones económicas no pasen por violencia, que las relaciones afectivas no pasen por violencia, que las relaciones educativas no pasen por violencia, sino que tengamos un mundo nuevo en donde las relaciones vayan desde la justicia, desde la equidad, desde la esperanza, desde la igualdad, porque los humanos tenemos esa inmensa capacidad y esa inmensa posibilidad de hacerlo, si aunamos las voluntades. Ya lo vimos una vez cuando salimos de una Segunda Guerra Mundial y todos se sentaron a negociar para hacer un sistema de las organizaciones de Naciones Unidas y los principios que ahí se promulgamos. Tal vez el COVID, esta experiencia de incertidumbre, de dolor, de contradicciones,
sea para eso, para que la humanidad cambie y evolucione. Esa es lo que hoy he querido compartirles. Todas las preguntas que ustedes tengan, estoy aquí atenta a responderles y les agradecemos muchísimo por la atención. Muchas gracias, Verónica. Realmente muy interesante todo este tema. Así que invitamos ahora a los participantes que nos acompañan en esta mañana a ir dejando sus consultas para nosotros pasarle a Verónica y estas ser resueltas. De todas formas, nosotros ya tenemos una consulta y nos gustaría que nos comentes algunos casos de éxito en el Ecuador aplicados con la ODS. ¿Cómo no? Si nos podrías comentar. Claro que sí, Valeria. Miren, en el Ecuador, Pacto Global ha tenido un impacto muy significativo para llevar a las corporaciones a las empresas. Se lideraron algunas mesas por algunas de las instituciones que formaron y se han tenido resultados en el cierre de brechas de diferencia de género en algunas comunidades, fomentando microempresas para mujeres. Tenemos una cooperativa que se llama Coprogreso, es una cooperativa que trabaja enfocada en cerremos brechas con mujeres emprendedoras, incentivando capacitación técnica para que las mujeres puedan desarrollar microempresas. La cooperativa unió a 6 empresas más que quisieron unirse al ODS número 1, fin a la pobreza, a través del subtítulo de cerrar brechas de las mujeres siendo productoras y directoras de cooperativas. Las capacitaron en todo lo que era cómo hacer asociaciones, les dieron técnicas de perfeccionamiento de sus tejidos con alpaca y les abrieron plataformas de comercialización directo a mercados europeos. Entonces eso ayudó, ellos pusieron la contraparte técnica y abrieron los créditos para las microempresarias y ahora se han dado cuenta de que las mujeres son las que más puntualmente pagan los préstamos y que muy organizadas entre ellas comunitariamente han sacado a la empresa teniendo ventas significativas. Las capacitaron en marketing digital, en e-commerce, les ayudaron a instalar la plataforma de e-commerce. Otro caso de éxito ha sido la alianza de una empresa grande aquí en el país que se llama Repsol, es una petrolera que trabaja en la Amazonía. Ellos se aliaron con una ONG, la Cruz Roja, ¿no es cierto? Todos creo que tenemos Cruz Roja en todos nuestros países, y pusieron unidades de salud preventiva para los pueblos amazónicos. Con eso ayudaron a disminuir el contagio de enfermedades de transmisión sexual en las poblaciones amazónicas y mejoraron los índices nutricionales de los niños entre 0 y 5 años de las poblaciones Shuar que habitan en nuestra Amazonía. La empresa Digres es una empresa que hace porcelanato en la zona sur del país del Ecuador. Ellos decidieron implementar un proyecto de inclusión de trabajo laboral para migrantes. Entonces, abrieron la puerta a trabajadores calificados venezolanos a quienes ayudaron a regularizar sus documentos para que puedan trabajar en la empresa. Vieron sus habilidades blandas, vieron sus habilidades y competencias técnicas y les abrieron plazas de trabajo para que en lugar de estar mendigando en las ciudades, se sintieran dignos, dignificados y trabajadores de la planta. Y ellos ayudaron a abrir líneas de comercio para que otros migrantes venezolanos pudieran tener negocios de venta de los porcelanatos, las cerámicas que tenían. Entonces, había habido un win-to-win. Son algunas de las experiencias que les puedo compartir sobre lo que los ODS, las corporaciones y los resultados positivos de estas alianzas han habido en Ecuador, porque ha habido la voluntad expresa de que las empresas decidan vincularse a. Entonces, en el tiempo de COVID, quiero compartirles, por ejemplo, el tema que las ONGs denominamos WASH, que es dar agua saludable. El gobierno de Estados Unidos financió al Ecuador, World Vision fue el canal de entrega de esos fondos y en alianza público-privada con gobiernos de los municipios del país, más la inversión de empresa que daba tubería de agua o colocaba lavamanos, empresas que entregaban productos de limpieza, pudimos en las comunidades indígenas impactar a cerca de 60,000 niños que comenzaron a tener agua, jabón, gel para lavarse sus manos y por ende también sus padres, sus madres también lo hacían y esto bajó el contagio del COVID
y eliminó los niveles altos de mortalidad que estábamos reportando en las comunidades indígenas de nuestro país. Entonces, por eso es que me atrevo a decirles que creo fervientemente en que si las empresas se alían en esta escoba de la inclusión, viendo cuál es la población vulnerable y cuál es la ONG que tiene la expertise para llevar a buen fin, a dar fruto adecuado y con el manejo correcto, optimizado de los recursos, podemos hacer que la situación del desarrollo cambie para bien. El tema que ahorita nosotros, por ejemplo, estamos intentando hacer es el tema educativo. Estamos buscando sumar a Telefónica, que es una de las empresas grandes de Internet, para colocar puntos de hotspot. La sociedad civil es la que nos dona las tablets y nosotros tenemos identificados a los 120 niños que queremos beneficiar en una comunidad altamente vulnerable porque son barrios urbanos marginales de la ciudad de Guayaquil, que es nuestro puerto en la costa del Ecuador. Y estos niños, si no los incluimos al sistema educativo y les damos alternativas, pues son niños que están muy vulnerables para que traficantes de drogas los quieran reclutar. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, ahí hay varios ejemplos de trabajo. Valeria, no sé si respondí tu inquietud o si alguien más tiene alguna otra pregunta. Muchas gracias, Verónica. Sí, también nos gustaría que nos des una qué recomendaciones tiene para las empresas en Bolivia y cuál es su percepción de trabajo en ODS. Me permití antes, gracias a la invitación de ustedes, me permití revisar cómo se encontraba la situación de empresariado en Bolivia, el tema de los ODS, y también porque en algunas veces la vida ha sido muy gentil, me ha permitido trabajar con hermanos bolivianos a nivel empresarial y a nivel de ONGs. Entonces, puedo decir que la empresa de Bolivia es una de las empresas que mejor hace responsabilidad social. No se encuentran solamente en el lado de la filantropía, sino que ya están conectados a los temas de los ODS. La respuesta que ha dado el empresariado boliviano mientras ha estado la pandemia ha sido concreto, real, y yo creo que va a dar mucho resultado en el futuro, porque se han unido para poder entregar kits de alimentos a las personas que están necesitando y no haya hambre. Han abierto proyectos de motivación adentro de las empresas para que haya voluntariado corporativo y se pueda recoger cantidades de dinero para que vayan destinadas a acciones. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que yo creo que debe hacer el voluntariado? El empresariado boliviano es ya no estar solamente en el aquí y en el ahora, que es importante, sino tener esta visión de conectarnos a, ok, sabemos que los escenarios financieros nos dicen que vamos a estar complicados como América Latina por COVID hasta finales del 2023, pero que si ahí nosotros comenzamos a responder a las necesidades que vemos en los grupos vulnerables sociales, podemos comenzar a repuntar como país, como región, tomar realmente con un análisis serios los documentos que produzcan las organizaciones multilaterales, bilaterales del sistema de Naciones Unidas, en donde ellos nos van diciendo, si hacemos estos cambios como corporaciones, si nos preocupamos de la salud, de la educación, si hacemos cambios transformacionales en los consumos, si escuchamos más a nuestras audiencias, si incluimos la tecnología, no como excluyente, sino como sumadora de gente a nuestros procesos, van a poder fortalecer los mercados bolivianos, vamos a poder reducir los índices de pobreza o de exclusión que hayan habido, van a poder tener capital humano adecuado con las habilidades necesarias para los años venideros. Porque vuelvo y repito, los niños de ahora y los jóvenes o los adolescentes de ahora van a ser quienes entren a ser la mano y el capital social, laboral de las empresas. Necesitamos tener buen capital humano y tener capital humano con las habilidades necesarias para que no sean los obreros chinos, los obreros israelitas, los obreros europeos, los obreros norteamericanos, los que sean buscados en el mundo, o porque ya tenemos esas diferencias, ¿no es cierto? Como los niveles de calidad de educación en América Latina no son los mejores del mundo, nos quedamos relegados frente al mundo y tenemos que superar eso. Entonces, eso está en que nosotros también comencemos a exigirle
al Estado las políticas adecuadas en consenso, buscando los bienestares mayores. Entonces, yo hago un reconocimiento al empresariado boliviano porque creo que han sabido reaccionar ante el tema del COVID, viendo el win-to-win social y el win-to-win de los mercados. Entonces, yo les invito a que revisemos este documento que les comenté y les hice la presentación, en donde ustedes van a poder encontrar un montón de iniciativas en donde ustedes vayan haciendo conscientemente que su responsabilidad social sea cada vez mejor y mayor, y su reputación sea mejor y mayor, que ustedes vayan abriendo espacios para los créditos que van a venir, para que las empresas también puedan reactivarse, reactivar la economía y entrar en economías verdes, que es una parte súper importante de lo que tiene que venir al futuro. Recuerden, en esa gran ruedita que les presenté están los 4 elementos. Necesitamos tecnología, necesitamos economías verdes, necesitamos la revisión de los capitales humanos y tenemos que conectarnos hacia todo lo que tiene que ver con la gobernanza. América Latina tiene un inmenso desafío de que la gobernanza pueda ir siendo lo más estable posible, porque malas economías con exceso de movimientos o desórdenes sociales no producen estabilidad. Y entonces tenemos que llegar a nuevos acuerdos nacionales. Y ahí los empresarios llevan la palabra de estos acuerdos nacionales porque se ha visto también que es la economía la que marca los rumbos y los ritmos de lo que las naciones necesitan ir haciendo. Perfecto, muchas gracias Verónica. Nuevamente te agradecemos y realmente nos queda el mensaje y el reto, sobre todo el desafío de unir objetivos y todos por el cambio que se viene ahora, ¿no? Muchas gracias Verónica, como AmCham Bolivia. Agradecemos a todos los participantes habernos acompañado en esta mañana. Esperamos igual tenerlos presentes en los siguientes eventos, igual a ti Verónica. Así que muchas gracias. Cerramos el día de hoy agradecidos por la presencia de cada uno. Muchísimas gracias a la AmCham de Bolivia, gracias a todas las personas que han acompañado esta charla el día de hoy. Para mí es un verdadero privilegio el haberme podido dirigir a ustedes. A nombre de World Vision, que también tenemos nuestra oficina en Bolivia, pues confiamos en que la empresa siempre tome como una opción el desarrollo por la niñez y que todos nos sumemos al futuro, que todos podemos construir eso. Muchísimas gracias a todos, tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos.